hay que entender que el humedal no es solamente la desembocadura del río. Lo que nosotros vemos es el resultado de un sinnúmero de actividades, de un sinnúmero de acciones, de un sinnúmero de ocupaciones que se dan a lo largo de toda la cuenca, que es una cuenca bastante extensa, la cuenca del río Maipo. La dinámica que ofrecen, digamos, los humedales es importante no solamente para la conservación, sino que también desde el punto de vista de investigación, ¿ya? Porque se establece, digamos, una serie de relaciones ecológicas de sumideros, fuentes, de dispersión y de adecuación, digamos, a los tamaños relativos que tienen cada humedal para sostener, digamos, la biodiversidad de fauna y flora del lugar. Por lo tanto, cuando me preguntan si es rico en biodiversidad, claro que lo es. Tiene una biodiversidad que ya se la quisiera en otros cuerpos de agua y es por eso que tiene este tan poderoso atractivo de atraer a los ornitólogos a conocerlas, a mirarlas, a fotografiarlas, pese a tener esta presión antrópica por ambos lados, Santo Domingo, San Antonio. Los estudiantes cuando vienen para acá, aprenden de este espacio, lo comunican también con sus compañeros, con su familia. Por lo tanto, existe un brote de aprendizaje que va más allá del hecho de que un individuo o dos vengan. Y eso hoy en día es muy necesario porque hay un esfuerzo cada vez más creciente de parte de docentes de que este lugar, este espacio sea protegido y que se expanda la protección. Era como el patio trasero de la comuna, un lugar poco visitado, donde la municipalidad también dejó por años el resto de material vegetal. Para la Fundación, contar con un plan de manejo para el Parque Humedal Río Maipo y el santuario del Humedal del Río Maipo es muy importante porque significa un instrumento guía para poder desarrollar acciones que vayan en pos de la conservación de los objetos que hemos definido como importantes para el lugar. Es un instrumento que le va a servir a la Fundación como gestor y administrador del santuario, pero también a la gobernanza que se ha desplegado en torno al santuario, donde se incorporan a las comunidades, a los servicios públicos, a los municipios y otros actores también productivos que están en el territorio. Para diseñar un plan de manejo tendiente a conservar una determinada área natural, es necesario realizar al menos dos acciones básicas. La primera es una línea base del medio físico y del medio biótico, es decir, el conjunto de plantas y animales que viven en esa determinada área. Y lo segundo es realizar una línea base del medio social para conocer las inquietudes, las observaciones y los comentarios que tiene la sociedad aledaña a esa área que queremos proteger. La desembocadura del río Maipo se encuentra en la zona costera. Por esencia es un lugar dinámico. Se ve afectado por un lado por los fenómenos sísmicos y entre terremotos nos encontramos también con movimientos muy diminutos pero que son constantes. Y por otro lado tenemos los efectos que nos provoca el cambio climático, donde el nivel del mar que hoy en día a nivel mundial se está modificando, se está alzando debido al aumento de la temperatura del planeta, que es producto de la acción humana. Y eso significa que todo lo que uno podía hablar de la desembocadura del río Maipo como valores históricos, en realidad se están cambiando. O sea, aquí tenemos un incremento en el número de marejadas que están llegando a la zona, que están generando una erosión costera que es importante, y eso genera sobrepaso en las dunas, que estamos viendo cómo se están perdiendo y se están regenerando en otro lugar, afectando, por ejemplo, el área de anidación de los pimpilenes, que era una de las razones por la cual este lugar fue declarado santuario de la naturaleza. De acuerdo a nuestro estudio de bifauna que realizamos acá en el humedal del desembocadura del río Maipo, nosotros detectamos alrededor de 102 especies de aves, con un potencial de alrededor de 180 que son las que han sido detectadas, digamos, por la ciudadanía que se encuentra en los alrededores. De las 102 especies, 19 tienen problemas de conservación, es decir,
son especies que estarían siendo vulnerables a algunas acciones de origen natural, pero sobre todo de origen antrópico. Dentro de esas vulnerabilidades está por sobre todo la urbanización y la presencia de especies exóticas invasoras. Están animales que pudiesen ser comunes para nosotros como el perro y especies que son un poco más complejas de observar como la rata noruega o la rata negra. Es una de las zonas más importantes de congregación de avifauna que existe en la zona central. Especies migratorias, por ejemplo, como el rayador, como el playero blanco o como la gavita de Franklin, superan incluso números que van por encima de los 3.000 ejemplares, que es una situación que no se ve en otros lugares comúnmente. Y eso detalla, en principio, la importancia que tiene el humedal del río Maipo como un humedal que conecta, digamos, los humedales que se encuentran en la zona central hacia la zona sur. Lo que estamos estudiando acá es a este gran grupo de animales que son los insectos, arácnidos, 1000 pies y 100 pies, y que cumplen funciones muy relevantes en la naturaleza, como por ejemplo citar la polinización. La reproducción de las plantas con flores no sería factible literalmente si no estuvieran presentes las abejas, las mariposas e incluso algunos dípteros, las moscas, polinizando estas flores. También se rescata la función de ser verdaderos alimentos para otros animales, para aves, por ejemplo, o incluso para mamíferos. Los zorros, de hecho, que podemos ver en este lugar, se alimentan en ciertas temporadas de escorpiones, arácnidos y de escarabajos. Y también, por ejemplo, rescatar la función de la descomposición de la materia orgánica para facilitar los ciclos de materia y energía en el medio ambiente. Se ha estimado que la vegetación del santuario cubre aproximadamente un 40% de la superficie total del mismo. Para evaluar la presencia de especies y cobertura de las plantas en el área de estudio, se censaron especies en 6 transectos o sitios de muestreo. 4 de estos, los que están más cercanos al mar, fueron muy afectados durante las marejadas del otoño-invierno del año 2021. En algunos de ellos, la cobertura de plantas, y especialmente de Ambrosia chamisoni, disminuyó de 80% en el verano del año 2021 a prácticamente 5% en el invierno del 21. Posteriormente, la cobertura se empezó a recuperar hasta alcanzar un 10% en la primavera del 21 y un 20% en el verano del año 2022. Desde la geografía es súper importante analizar este humedal, entendiendo que la geografía es el conjunto de los elementos que componen un área en particular o un territorio en particular. Entiéndase los elementos físicos, los elementos naturales, los elementos antrópicos. Y desde esta visión es muy importante estudiar el humedal del río Maipo, entendiendo que el humedal no está aquí porque sí, sino que es la respuesta a una serie de interacciones, ocupaciones y actividades que se dan a lo largo de toda la cuenca, que no es una cuenca pequeña, es la cuenca del río Maipo, que parte en la alta cordillera, tiene su parte media donde está la mayor cantidad de población del país y desemboca en esta zona donde existe este humedal. Para este estudio en particular, nos enfocaremos en 2 actividades principales. Primero, elaborar una serie de ortomosaicos para establecer los usos de suelo que confluyen en el área donde se encuentra este humedal y que se desarrollan aquí a lo largo del tiempo. Y segundo, hacer un análisis en el tiempo, ¿cierto?, de imágenes satelitales para establecer el área de inundación máxima que tiene el espejo de agua del humedal. ¿Ya? El espejo de agua, el humedal en sí es dinámico y esta superficie de agua que nosotros vemos en la actualidad puede que haya sido menor o haya sido mayor antes, o pueda ser menor o pueda ser mayor a futuro. Y eso es lo que buscamos dilucidar. Nosotros nos encontramos en el estuario del río Maipo, que presenta una alta biodiversidad de vertebrados terrestres. Estamos hablando que este se compone de 4 clases y aproximadamente 57 a 58 especies. De los mamíferos nativos, los más importantes son desde el punto de vista de su rol ecológico, los carnívoros.
Y aparte de los 2 zorros de Chile Central, nosotros tenemos acá registros de leopardo guiña, el gato guiña, que tiene problemas de conservación. Tenemos también del quique, que es Calixtes cuja, que es un carnívoro que probablemente esté siendo un control importante acá, porque en este humedal o en esta zona tenemos también varios micromamíferos introducidos, que son las 2 ratas y la laucha. La playa arenosa de Marbella, en conjunto con las dunas que limitan la parte posterior de esta playa, son un objeto de conservación en relación al humedal, en relación al santuario del humedal de Santo Domingo. Estas dunas costeras son la mejor defensa contra el aumento del nivel del mar, contra las marejadas, y además proveen sitios de anidamiento para aves litorales, como son, por ejemplo, el caso del pilpilén. La playa arenosa, además, provee de alimento a aves migratorias, ya que aquí, en los niveles inferiores de la misma, ocurre el chanchito de mar, que es una especie de crustáceo que sirve de alimento a muchas de estas aves. Por otra parte, la playa tiene múltiples servicios ecosistémicos. El humedal del río Maipo se inserta en un ambiente que no solamente es físico y biológico, sino que tiene una relación como muy unida con lo social y lo cultural, lo que se entiende como sistema socioecológico. Dentro de los servicios ecosistémicos más relevantes, bueno, por ser la cuenca del Maipo, era evidente que iba a salir el de la calidad y cantidad de agua, pero lo interesante en estas cuencas que son un poco deficitarias es que la gente se empieza a fijar no solamente en el servicio, sino que también en las funciones que hay detrás, como la infiltración, la relación suelo-agua-planta. Entonces ahí empiezan a salir una serie de amenazas relacionadas con la cantidad de agua, principalmente del humedal, y la calidad de este, que se extienden en el fondo fuera del área del santuario. El resultado que emerge de este trabajo es un plan de manejo, que es un plan de manejo adaptativo, lo que quiere decir que va acompañado en el fondo de un plan de monitoreo que va orientando qué cosas deben variar en el plan. No es una estructura rígida, sino que más bien es una hoja de ruta que conforme se van logrando o no logrando ciertas metas va variando. Este plan de manejo se construyó con la participación de alrededor de 25 actores en distintos talleres, donde se fueron identificando los objetos de conservación, las amenazas a esos objetos de conservación, la visión que se tiene del santuario y hacia dónde se querían llevar esos objetos de conservación, para por último determinar en el fondo qué estrategias se iban a seguir para reducir esa amenaza y qué metas iba a tener este plan. Todo esto en el fondo acompañado con un plan de monitoreo que permite ir en el tiempo adaptando la planificación según los resultados obtenidos.